Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y experimentamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Adrián Núñez. Hola amigos. Luciano Ivanov. Hola. Julio Gutiérrez. Sí, hola. Tienes que decir tu gracia. Hoy no preparé gracias. Y el día de hoy nos acompaña Mauricio José Schwartz, escritor, periodista y fotógrafo que fue cofundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica y que actualmente es miembro del Círculo Escéptico, que es una asociación española que promueve el pensamiento crítico y la difusión del escepticismo, y que también escribe en el blog El Retorno de los Charlatanes, que está dedicado a la promoción del pensamiento crítico y el desenmascaramiento de fraudes paranormales, ocultistas y maguferías diferentes. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo están todos? Sí. Yo sé que olvidé muchas otras cosas que has hecho, no sé si quisieras anotar algo más. No tiene ningún sentido. El problema de ser viejo, es que ha hecho uno muchas cosas, pero no te preocupes. Ya, estoy bien. Bueno, hoy es 12 de octubre de 2015 y un día como hoy, en 1860, nació Elmer Ambrose Sperry, que fue un inventor americano que es conocido por haber co-inventado junto con Hermann Anschutz Kemple el girocompás. Y para los que no lo saben, el girocompás es una especie de brújula que se usa para la navegación, usando un juego de discos o anillos que giran muy rápido. Sí, ¿no? bueno, pero no sé si han visto alguna cómo funciona un girocompás, es interesante, ¿no? Apunta al polo norte, no magnético, sino geográfico. Lo que es bien práctico en algunos casos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el polo norte magnético y el polo norte geográfico? Como la palabra lo dice. Bueno, pues no están en el mismo sitio. Uno lo puede usar geográfico nada más es magneto de los X-Men, donde se y cruza. No, Tú intersectas la esfera de la Tierra con el eje. Entonces ahí tienes tu polo norte geográfico, ¿no? ¿Y el magnético? El magnético está en relación al eje de rotación del centro de la Tierra, que es el centro de hierro líquido, que es el que hace que se genere un campo magnético alrededor de la Tierra, nada más, ¿no? Y no coinciden exactamente. Y otra pregunta es, ¿hacia dónde apuntan las brújulas cuando estás en el polo norte? No funcionan. En el centro del polo norte. No funcionan. Funcionan muy mal si estás cerca de los polos. Y esa es justamente una de las grandes ventajas que tiene el girocompás, ¿no? Que sí funcionan en los polos. Bueno, y por cierto, quería hacerle notar a Julio que una vez estábamos hablando sobre, creo que, no sé quién usó la palabra compás moral por referirse a brújula moral, y había recibido críticas porque la palabra compás es el nombre que se usa en inglés, pero yo estaba diciendo a Julio que bueno, pero si de todos modos nos hemos quedado con el nombre girocompás, y absolutamente nadie tiene un problema con eso, entonces creo que también podemos usar la palabra compás moral y a ver quién se va, Sí, quién se va a fue quejar. Fue Helmut. Pero yo creo que sí. Es más, yo tengo una política, cada vez me estoy convenciendo más de que no importa que usemos anglicismos, porque así como si usas una palabra muy oscura, aunque sea en castellano, las personas que no lo entienden de todos modos van a tener que buscarlas en el diccionario. O sea, no podemos estar como que centrarnos en no utilizar ciertas palabras solamente por temor a que alguna persona no las vaya a entender. Pero compás Pues la palabra compás tiene otro significado. me hizo acordar al pero colegio. de repente es tu compás moral porque es lo que necesitas para que tu moral sea un círculo perfecto. Claro. No. Sí, yo bien enlazado con eso, porque Víctor hablaba de círculos concéntricos de responsabilidad. Sí. Pero bueno. Bueno, y esa fue la efeméride. Bueno, el día de hoy, el programa de hoy, vamos a hacer una especie de miscelánea escéptica, aprovechando que tenemos al invitado que tenemos. Y vamos a empezar con una serie de preguntas que va a responder primero el invitado y después vamos a responder nosotros también. ¿Sí? Ya, y los que quieran pueden sacar sus preguntas espontáneas, muy espontáneas. Ok. Mi primera pregunta, Mauricio, yo sé que tú tienes mucha experiencia con esto de las maguferías. De hecho, mi primera pregunta, que no había planeado que sea la primera,
¿alguna vez creíste alguna magufería? ¿Alguna vez creíste alguna teoría de la conspiración, en los fantasmas, en los ovnis o algo así? No exactamente, pero sí quise creer. A ver, Ujú. cuando yo era adolescente, el tema de la investigación paranormal, de los ovnis, etcétera, estaba mucho más presente, sobre todo porque la gente no lo había investigado, entonces parecía un misterio real. Y, pues hombre, sonaba muy seductor. Y uno empezaba a hacer experimentos a ver si funcionaba, a ver si podía descubrir algo. Lo que pasa es que afortunadamente tuvimos una buena educación. Yo y un amigo mío hacíamos experimentos, por ejemplo, de telepatía con cartas. Y el problema, claro, es que empezabas a tratar de adivinar cartas y luego te decía, oye, vas un adelantado. ¿Cómo? Si me estás diciendo la que la que saco después. Luego vas un atrasado. Estás diciendo la que saqué antes. Y claro, en un momento dado dijimos, no, lo que estamos haciendo es hacernos tontos y estamos apuntando a todo el monte. Es decir, estamos aumentando las probabilidades de que acierte yo porque así nos gusta más el asunto. Entonces, pues nos dimos cuenta que no. Luego hice algo de investigación ufológica y demás, que un poco en el plan de ese de queriendo creer, hombre, sería genial que pasaran todas estas cosas, sería genial que pudiéramos ir en alfombra voladora y no en avión, pero al cabo de los años, pues uno descubre que no había nada al respecto. Pero creer no, ni siquiera en la religión, desde que yo recuerdo, nunca me pareció muy creíble la propuesta. Interesante lo que dices, porque sí, mucha gente cree porque justamente sería bonito que sea así, ¿no? O sea, sería sumamente interesante que realmente hubieran aliens visitando la Tierra, etcétera. Entonces, utilizan eso como una evidencia para creer en eso. Claro. Y por otro lado, también lo que dijiste de que quisiera creer, o sea, me pregunto también cuántas personas dicen que creen, pero en verdad no realmente lo creen, ¿no? Sino que quieren creer. Sí. De hecho, una vez hablamos también de la diferencia entre creer algo y creer que lo crees. Porque si la gente lo cree de verdad, si tú crees de verdad que existen los fantasmas, yo creo que es el mismo ejemplo que di, entonces un día que llegas a tu casa y no está tu televisor y te dicen, pucha, fueron los fantasmas, ya, pues fueron los fantasmas, ¿no? Entonces no vas a ir a sentar ninguna denuncia policial porque como en tu modelo de la realidad existen los fantasmas, pues puedes creer que los fantasmas te han robado. Pero no, la gente cuando se enfrenta a estos casos en la realidad, pues lo que hace es buscar un ser humano culpable, no buscan un fantasma culpable. Ahora, por ahí debe haber alguien que busque un fantasma culpable, no digo que no lo haya, siempre hay. Otra cosa que es muy interesante, sí, porque mucha gente empieza con la respuesta y después busca las razones para esa respuesta. Ahora, ¿tú, Julio, a ver, dime. Sí. No, solamente iba a decir que esto es lo que se llama una disonancia cognitiva, la extraordinaria capacidad que tiene la gente, y tenemos todos, de creer dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Y es una de los rasgos de los sesgos cognitivos y de las formas de funcionar de nuestra mente que nos traiciona en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, ¿alguien más va a levantar la mano y decir yo creí en alguna malujería? Vamos, somos entre conocidos. No, a mí me pasó lo parecido me pasó lo parecido con el cristianismo, ¿no? Yo nunca fui ni cristiano ni con otra religión, pero yo quise en una época serlo. O sea, tenía tantos amigos creyentes que hice todo lo posible por volverme uno más, pero pucha, no funcionó, lamentablemente. ¿Tú, Luciana, creíste alguna vez en algo? Sí, estoy tratando de recordar en qué. Creo que cuando era niña me dijeron que usábamos el 10% del cerebro. No. De hecho, yo también creía en eso. Yo he experimentado con la ley del secreto. ¿Sí? ¿Y Sí. funcionó? Sí, a veces. ¿En el 10% de los casos? A mí me pusieron a veces. el secreto en un curso del instituto. Bueno, la otra de ver si de verdad crees es que, bueno, si de verdad crees, pues anota absolutamente todos los casos, ¿no? A ver en cuántos casos funciona y en cuántos casos no. Bueno, la siguiente pregunta, quiero que Mauricio, para ti, quiero que me hagas un top 5, si puedes, de tus maguferías. Ahora, puede ser por diferentes criterios. Yo he puesto que de repente son las más interesantes, tus favoritas, las más típicas o las más importantes que crees que es necesario desmitificar. ¿Cuál es tu top 5 de magufería?
Desafortunadamente en este momento tienen más que ver con cuestiones que no son ni paranormales, ni de ovnis, ni de círculos de las cosechas, ni de estas cosas que eran mucho más emocionantes y vestían mucho más, ¿no? Los top en este momento son la lucha contra los antivacunas, la lucha contra los antitransgénicos, sobre todo en América Latina, donde se necesita que la tierra rinda más sin tirar más bosque para tener tierra de labranza, el problema de la energía y el problema de las pseudomedicinas y de los curanderismos que todavía nos aquejan. Y en quinto lugar pondría yo a los siempre eternos videntes psíquicos de la televisión, esta gente que habla con los muertos, que como siempre digo, no es difícil hablar con los muertos, cualquiera de nosotros puede hablar con los muertos, lo difícil es que te contesten. Y estas personas dicen que los muertos les contestan, porque es una fuente de estafas continuas todavía en la actualidad, y no creamos que solo en América Latina. En Europa viven muy bien los que se dedican a este tipo de embustes o de estafas. Mauricio, ¿y no has pensado alguna vez? Porque yo otra vez estaba pensando, ¿no? De repente las personas que pagan por este tipo de cosas simplemente como que es como de tax on stupidity, por decirlo así, o como que tienen que así van a aprender o algo por el estilo. Lo de los videntes. O en alguno de esos tipos de cosas, ¿no? Videntes, que es lo más patente. Es como selección por decirlo así. natural aplicada a la sociedad. Algo así. Como la mauferia está. En realidad es difícil decirlo así porque el problema en el fondo es un problema de educación y es un problema de una sociedad que te condiciona a creer en este tipo de cosas. Es decir, si todos a tu alrededor están convencidos y si todos a tu alrededor te dicen que funciona, hay una serie de mecanismos que hacen que lo creamos. Es decir, si puedes creer en Corea que Kim Jong-un es el gran líder y a los 3 años de edad ganó una medalla de oro en natación, como les cuentan, y que no tiene ano. Eso no lo sabía yo, pero sí. explica su peso. En su biografía oficial no tiene, en su biografía oficial dice que no tiene ano. No expulsa nunca absolutamente nada. La gente puede creer eso y la gente puede creer cualquier barbaridad. Entonces, no habría, digamos, un fenómeno de tax on stupidity, como dices, o sea, bueno, si realmente fuera estupidez. Pero no es un fenómeno de estupidez, es un fenómeno social y es un fenómeno educativo y es un fenómeno también político. Entonces, realmente las personas que pagan por esto, las personas que se juegan la vida con pseudomedicina o que arriesgan a sus hijos y a los hijos de los demás al no vacunarlos, en realidad están pagando un impuesto a la ignorancia a su alrededor y son víctimas más que victimarios. Yo creo que hay diferentes casos. Yo creo que sí, Mauricio, yo creo que podríamos separar. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, no es algo que te compete solamente a ti. Cuando dejas de vacunar a tus hijos, pues como tú dijiste, estás poniendo en peligro también a los hijos de los demás. Es una acción social. Pero en el caso de que es algo completamente individual, por ejemplo, en algunas religiones, no en todas, en algunas religiones también es algo social. Pero hay religiones en las que solamente eres tú. O sea, si eres un individuo sin hijos, sin mucha familia alrededor. Incluso la cientología, ¿no? La cientología que es todo un culto y que es muy salvaje también algunas cosas en cómo su trato de los niños. Pero si eres un ser humano sin niños, sin hijos y sin familia alrededor, pues simplemente estás poniendo en peligro tu propia vida, nada más. Y cada uno es dueño de su vida. Pero yo creo que hay niveles. Hay otros casos. Ahora, así, antes de que digas, el argumento contra esto es que, claro, eres libre, pero en verdad el solo hecho de pertenecer a una iglesia, estás entre comillas también promoviéndolo. No, pero hay un fenómeno mucho más complicado y es en qué nivel realmente está siendo libre. Quizás un buen ejemplo de este debate sea el velo islámico. Mucha gente argumenta, bueno, pues las chicas quieren usarlo, y es cierto, tú hablas con chicas islámicas y quieren usar el velo, y dicen, bueno, libremente lo quieren usar, qué bien, sí, pero es una libertad que está precondicionada por una formación y por una presión social. Pero aun cuando afectara solamente a una persona, es tu libertad, es tu derecho a saber,
es tu derecho a cuestionar, es tu derecho a no ser engañado. Y ese derecho a no ser engañado yo creo que le tenemos que dar un valor por encima de todo. No es solo el daño social el que nos debe de preocupar, es el daño individual. Lo que te reduce como persona el entregar tu creencia, tu capacidad, tu buena voluntad a un embustero profesional, porque si digo que hay víctimas, es porque del otro lado están los victimarios, los que se benefician de esto y los que finalmente buscan las únicas 3 cosas que han buscado siempre los charlatanes, que es admiración, dinero y sexo. Una pregunta, y por ejemplo en el caso de las antivacunas, porque en el caso de la pseudociencia, en el caso de la energía, entre comillas, ¿cómo se llama ese tipo de energía? Bueno, ahí me olvidé cómo se llama esa energía, pero la energía renovable absoluta, como las máquinas de movimiento perpetuo, o incluso en el caso de los videntes, veo que ahí directamente alguien se beneficia. Pero ¿qué tal en el caso de las antivacunas? Porque usualmente lo que tú ves son un montón de mamás hippies diciendo que no vacunan a sus hijos, y tú dices, bueno, estas mamás lo único que quieren es el bien de sus hijos, ¿no? ¿Por qué habría alguien que se beneficie de eso? Por admiración. Por ejemplo, el caso más el notable es el del propio Andrew Wakefield, el que inició el actual movimiento antivacunas. Él ya no tiene derecho a ejercer la medicina. Sus papers han sido retractados porque se descubrió que todo el procedimiento, la metodología que utilizó era absolutamente sucia e incorrecta y demás. Pero Andrew Wakefield sigue viviendo de dar conferencias y sigue siendo el niño bonito del movimiento antivacunas y además saca pasta, o sea, saca dinero de esto, saca plata. Entonces, hay alguien que se beneficia, hay alguien que te vende las conferencias, hay alguien que te vende Pero sobre todo, los líderes de esto lo que buscan es la admiración. Una persona como Jenny McCarthy, que es la chica esta que era conejita de Playboy, lo cual no tiene nada de malo, vivan las conejitas de Playboy, sobre todo si pueden ser doctoras en física. Pero el problema de Jenny McCarthy es que ha tenido la admiración de mucha gente después de su etapa Playboy gracias a su lucha contra las vacunas. Ella cree que está haciendo algo importante y la gente le dice que está haciendo algo importante, y esto, pues hombre, esto a cualquiera de nosotros nos halaga, ¿no? Que te digan que eres así como lo máximo. ¡Oh, qué bien estás luchando por nosotros! Te adoramos, te queremos. Claro, es el estatus. Pero entonces También. sí hay gente que son los que creen de verdad, o sea, se la creen de verdad, y hay gente que solamente lo hace para estafar a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tú dices, Jenny McCarthy, de repente ella cree que de verdad está haciendo algo bueno. Y yo creo que muchas de estas personas, sobre todo en las dos primeras, en las antivacunas y en los antitransgénicos, creo que las personas que usualmente están en contra de las vacunas y en contra de los transgénicos están convencidos de que ellos están del lado de, entre comillas, los buenos. Que ellos van a pasar a la historia como los buenos de la historia. Sí, sin duda alguna creen que están haciendo bien. En Greenpeace tengo mis dudas de que haya gente que todo mundo sea sincero. A ver, cuando tienes un salario de 100.000 euros al año, también estás dispuesto a creer lo que te manden. Y es lo que cobra un presidente de Greenpeace en cualquiera de los países del mundo. Los jefes de campaña cobran 60.000, 70.000 euros al año, que es un salario que yo creo que si nos juntamos los 5 no lo reunimos. Entonces, pero en la mayoría de los casos, si la gente cree que está haciendo bien y no tiene las herramientas conceptuales, cognitivas, racionales para aceptar los datos que tú le puedes ofrecer para decirle, no, mira, te estás equivocando, existe, en el caso de los antivacunas, existe la inmunidad de manada, existen estas pruebas, la viruela se erradicó, esto es la caída de las enfermedades prevenibles en el mundo entero desde que se fue introduciendo cada vacuna, y siempre tienen una forma de racionalizarlo para decirte que tus datos no son ciertos. No saben manejar datos, no les han enseñado a manejar datos, y cuando alguien está dispuesto a racionalizarlo todo, pues un esquizofrénico paranoide también lo hace, y es impresionante la capacidad con la que lo pueden hacer. Entonces ese es el problema, ¿no? de las víctimas que acaban siendo víctimas felices y jubilosas. Bueno, hablando de eso, y después de haber comparado a mucha gente con esquizofrénicos paranoidos, ¿cuál crees que es una buena estrategia o qué estrategia usas tú precisamente para combatir ese tipo de maguferías? La primera es
el ridículo. Yo, a ver, cuidado, lo que yo uso no es el sistema perfecto para todos los escépticos de este mundo. No, lo que yo uso es lo que a mí me funciona, y yo creo que debe haber 25,000 aproximaciones distintas, porque cada una encontrará su propio público. Yo utilizo mucho el ridículo porque a mí me gusta especialmente trabajar con jóvenes. Cuando a los jóvenes les presentas algo como una rebeldía contra lo institucionalizado, contra los señores encorbatados, y los pones en ridículo, y pones en ridículo a alguien como Jaime Maussan, como Iker Jiménez, o haces una pregunta tremendamente absurda como: esta es una foto de un fantasma con ropa, ¿acaso la ropa se murió y también está reviviendo? ¿Cómo es posible que no esté desnudo el fantasma? Y los chavales, al enfrentarse a esto y al reírse de alguna tontería absurda, vas promoviendo que la próxima vez que escuchen algo absurdo también se rían y también lo cuestionen. Entonces yo utilizo mucho esto. A ver, ahora no, pero cuando traía yo el cabello largo hasta los hombros y llego con camiseta y pantalones vaqueros, evidentemente establezco un rapport especial con los jóvenes. Creo que la otra cuestión es la confrontación continua de los charlatanes, y no porque los vayas a hacer cambiar de opinión. A mí mucha gente me dice, si alguien me sigue en Twitter sabe que me peleo con cada tonto como para hacerlo un monumento. Y la gente me dice: ¿por qué pierdes tu tiempo discutiendo con estos si no van a cambiar de opinión? Yo digo: por supuesto que no van a cambiar de opinión. Un verdadero creyente no deja de ser un verdadero creyente porque llegas tú y eres muy guapo y tienes 4 estudios. Pero estás hablándole a la gente que lo oye, a los que todavía no se han comprometido con una creencia. Todo debate público tiene como consecuencia que alguien del público se exponga a una cantidad de información que de otra forma no estaría expuesto. Los debates en privado, por eso a mí no les encuentro ningún sentido, ni los debates ante creyentes. Creo que vale la pena gritar mucho, porque al hacer ruido la gente llama la atención. En mi pueblo dicen que el que no chilla no mama. No sé si sea muy violento decirlo aquí, pero sí, algo parecido dicen por acá. Pues eso. Pero a mí, bueno, ¿continúas? No, Ya, espera. porque yo tengo, bueno, a mí no me gusta mucho lo del ridículo, porque creo que, bueno, para jóvenes sí, pero en general para ciertas personas, por ejemplo, si yo veo que alguien ridiculiza a otra persona, si no estoy completamente segura de qué está hablando, pues para mí simplemente es alguien que se está burlando de otra persona, veo el chiste y me olvido completamente de lo que están hablando, a menos que ya venga con información al respecto, o sea, a menos que primero se hable, sepa de qué están hablando y después se somete al ridículo. Pero lo del debate sí me parece que tienes razón. Pero también creo que muchas personas, aunque no estoy segura si funciona así o no, pero creo que muchas personas que van a posteriormente debatir en público utilizan debates privados para, entre comillas, entrenarse. Como para practicar, ¿no? Para que se pelean por Facebook y para que después se puedan pelear y argumenten bien. No estoy diciendo que sea la manera, y definitivamente hay muchas mejores maneras, pero también me imagino que los debates en redes sociales tienden a tener una especie de, entre comillas, público, queramos o no, porque están ahí, son públicos. O sea, de alguna manera deja de ser algo privado y se convierte en algo público. Claro, ver debates, ver gente debatiendo es útil, sobre todo porque utilizan los argumentos que nos interesan a nosotros. Pero a ver, nosotros empezamos en la televisión, y en la televisión en México, cuando conseguías ridiculizar a alguien, a ver, no porque te estás burlando de él, eso es absurdo, sino porque realmente tienes razones tan sólidas y un punto de vista, una prueba lo suficientemente bárbara como para que los otros queden callados, eso tiene un efecto extraordinario. Yo recuerdo un caso, nos invitaban a un programa de predicciones todos los meses de enero, y al mes de enero siguiente nos volvían a invitar, y una vez anotamos todas las predicciones. Y al año siguiente volvimos, y me acuerdo que le dije yo a uno de los tíos, él adivinaba poniendo en trance a su esposa.
que es un sistema un poco extraño. La hipnotizaba y ella profetizaba cosas. Entonces empecé, oye, mira, el año pasado profetizaste que iba a pasar esto, ¿por qué no pasó? Luego dijiste que a esta persona le iba a pasar esto y no pasó. Y el tipo se sintió tan agredido que se levantó y estuvo a punto de venir a darme un manazo. Cuando se dio cuenta que estaba hablando ante 500,000 de personas, se quedó ahí de pie y el público del estudio descacharrado de la risa con él. Y bueno, eso es un triunfo, y es un triunfo que la gente comenta. Y yo recuerdo cuando empezamos con los ovnis, había 3 personas a nuestro favor y el resto del público estaba en nuestra contra, y éramos los aguafiestas y los capitanes desilusión y los amargados. Y 3 o 4 años después éramos mitad y mitad, que ya es una ganancia. Justo ahora que mencionaste al presidente de Corea, en la película La Entrevista, James Franco termina entrevistando al que se supone que es el presidente de Corea, y le hace preguntas personales, de manera que lo rompe y termina llorando, y también se tira un pedo, lo cual desmitifica el hecho de que no tenía un ano, y eso hace que el público se dé cuenta de que en verdad no era un dios, ¿no? Era un ser humano tal y como ellos. Y eso sí me parece importante, es mostrar que las inconsistencias de la misma de la ideología o del planteamiento. Cuidado, el ridículo siempre es para el que engaña, no para la víctima. O sea, esto sí es muy importante. Cuando alguien que es creyente, sincero, y vas y te pitorreas de él, estás siendo muy injusto. Estás tomando una víctima y revictimizándola porque yo estoy mejor informado que tú. Eso ciertamente no se vale, ¿no? Oye, pero ¿no crees que eso podría funcionar con algunas personas? Porque, por ejemplo, si a mí, con ciertas personas, no digo que con todas, y no sé si con la mayoría, pero por ejemplo, si a mí me ridiculizan una creencia por ser falsa, o por ser ridícula, ¿no? A todas luces ridículas, pues lo que voy a buscar es buscar no tener esa creencia ridícula. Bueno, siempre y cuando la persona sepa separar las creencias que tiene de quién es esa persona. Hay que separar las creencias de quién es. Y si lo supiera ya no tendrías la necesidad de hacerlo, ¿no? Pero no, voy a cortar y voy a volver a llamar. Es que justo hace poco leí en algún lugar esa estrategia, que decía que hay que ridiculizar cristianos. Ya, no corten sus grabaciones, voy a volver a llamar para que se incorpore Iván. Presente. Después ya, todos presentes ya. Iván, voy a tener que pegar tu saludo del último programa, del penúltimo programa. No hay problema, siempre digo lo mismo. Sí, Mauricio. Yo no sé ni por qué te invito. ¿Mauricio está? Mauricio. Sí, estoy. Ya. Adrián, ya, estamos todos. Ya. Bueno, justo Iván, estábamos hablando sobre ridiculizar cristianos. Eso es una señal, lo invocaste. Sí. Es que justo yo les estaba diciendo que había leído, pero leí de pasada y leí un artículo nada más, no leí ningún estudio al respecto. De alguien que decía que en realidad tal vez podría ser más efectivo empezar a ridiculizar a las personas para que sientan vergüenza de las cosas ridículas en las que creen y se las cuestionen. ¿Ustedes creen que eso no funcionaría? Yo no lo descarto, pero a mí me parece que cambiar una creencia profunda requiere un mecanismo muy profundo, también muy íntimo, ¿no? Entonces el ridículo difícilmente funciona, o sea, incluso la razón difícilmente funciona. Yo creo que lo que más puede funcionar a largo plazo es un proceso de hacer preguntas a la gente, o sea, preguntas y lo que dice el fondo de la creencia, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Un método un injusto, socrático. ¿Por qué es injusto? Porque estás abusando de lo que tienes, de un herramientaje del que carece la otra persona. Yo creo que levanta defensas. No sé si a alguien le funcione, quizás a alguien con mucho carisma pueda funcionarle, pero yo creo que en general, mira, mis tías eran profundamente creyentes y nunca quisieron discutir conmigo de teología. Simplemente les parecía horroroso que yo no creyera en cosas porque me iba yo a condenar al infierno. Pero no eran el tipo de... O sea, a mí se me hubiera hecho un poco cuesta arriba confrontarlas y ridiculizarlas cuando su creencia es sincera y cuando su creencia no depende de ellos, sino del entorno en el que se han desenvuelto. No sé. No es una respuesta fácil tampoco. No, Justo, claro, quiero aprovechar esa pregunta. Espera, Mauricio, quiero rebotarte la pregunta. Entonces, por ejemplo, tampoco tú ibas a esforzarte de más por hacer que tus tías dejaran de creer. O sea, simplemente las dejaba ser tal y como estaban.
es que a un sincero creyente es imposible hacer que deje de creer. Es un proceso muy personal y muy infrecuente. En la mayoría de los casos, al verse confrontado a una persona que ya asumió una creencia, lo que va a hacer es reforzar su creencia ante el que lo ataca. Y el mismo hecho de que lo ataquen es el argumento que escuchamos continuamente de los conspiranoicos, ¿no? Tú me atacas porque tú eres parte del enemigo, porque a ti te paga Monsanto. Si a mí me pagara Monsanto lo que dicen que me paga, bueno, iría yo a Perú a visitarlos para la entrevista. Bueno, a mí si quiere que me pague Monsanto, yo no me opongo, mis valores morales son diferentes. O sea, Monsanto es Monsanto, ¿no? Es tu santo. Claro, es mi santo. Si Puede quiere ser. que a mí no me importa. Ahora, mira, yo tengo un punto de vista que de repente por ser un punto de vista desde el activismo puede ser muy, muy extremo. Pero yo considero que realmente un creyente arraigado ya es un caso completamente perdido para la causa de la razón. Nunca se va a convencer a un creyente, es lo más tonto de parte de cualquier difusor de la razón, del ateísmo, de lo que sea, de la ciencia, pensar que se va a desconvertir, que se va a convertir a un creyente en un racional. Ese proceso solamente se da cuando parte de la misma persona, no cuando parte de afuera. Yo Entonces, estaría de acuerdo. Yo no sé si están así, en verdad, pero Iván, espera, ¿pero no, tú pero crees que es espérate. necesario? No, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Por eso te digo que es una perspectiva de activismo. Yo creo que nunca o sea, puede ser, de repente por ahí siembras la semilla de la duda y en el mediano largo plazo, ese crédulo que te escuchó de pronto decidió abrir los ojos por su cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido sí lo convertiste, pero nunca te diste cuenta. Ahora, de lo que sí estoy plenamente convencido es de que, por ejemplo, mi amigo Andy Landacay, ¿no? Con el que trabajamos en Paranormales de la Noche, él es un convencido de que el discurso debe ser alturado, conciliador, muy cortés, ¿no? Yo estoy convencido de que eso tampoco te va a llevar absolutamente a nada, ¿no? O sea, si tu objetivo es que esa persona crédula recapacite, no lo vas a lograr de ninguna manera. Pero lo que sí vas a lograr si a esa persona, dependiendo de su virulencia, ¿no? O sea, no des nunca el primer golpe. Si esa persona se pone a defender esas ideas muy apasionadamente, entonces perfecto, barre el piso, úsalo de trapeador ideológico, humíllala en público, si es que te confronta en público, porque nunca vas a convertir a esa persona, pero al público le vas a dejar dos ideas. Número uno, las creencias no tienen respeto, no merecen respeto, las religiones tampoco. Eso de ponerles la alfombrita roja porque alguien dijo es mi creencia o es mi religión, caramba, pase usted, ya me callo, no te puedo decir nada, eso no va, y eso tiene que quedar claro. Y lo otro es que a las personas indecisas, con dudas, que estén escuchando ese debate, sea en un foro de internet o en cualquier medio de comunicación, y ven que al religioso lo humillan, entonces esas personas empiezan a dudar más. Ese es el único efecto positivo que puede tener este discurso. Por esa razón, yo lo trato de limitar a las personas que de alguna manera son líderes de opinión. O sea, no con un creyente normal le digo si es mi amigo, si es mi familiar. De ninguna manera, sencillamente estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y entonces es como ese meme que he leído hace 3 días en inglés que decía, en un bar entraron un budista, un ateo, un cristiano, un musulmán, un judío. Se tomaron un trago, hablaron de chistes y la pasaron muy bien. ¿Es eso posible? Claro, siempre y cuando no seas un imbécil. Entonces... Bueno, Iván y tu ateísmo elitista, pero mi pregunta es, claro, ustedes dicen, los dos han dicho, bueno, sobre todo Iván, pero tú también, Mauricio, más o menos, que por ejemplo dijiste que no te metías con tus tías. Bueno, si te metes con tus tías o no, no es asunto nuestro. Pero me dijiste que no te metías con tus tías en el sentido de que no pretendías cambiarlas, ni pretendías cuestionar sus creencias. Y mi pregunta es, ¿eso no lleva a la conclusión de que hay personas a las cuales es mejor simplemente dejarlas en paz? Aún así no sean creyentes arraigados, aún así sea gente que dude. Es como, ya, pues quédate con ellos. O sea, no meternos con ellos. ¿Por qué? Porque de repente su creencia no le está haciendo daño a nadie. O sea, es una persona que cree que Dios existe, que cree en una y otras monfollas, pero no le hace daño a nadie. ¿Por qué iríamos a malograrle su cuento de hadas?
no es por no malograrle su cuento de hadas, es porque tus expectativas de éxito son bastante pocas y tus expectativas de hacerlo sentir peor son bastante más elevadas. Insisto, el verdadero creyente es casi inmóvil y el debate con ellos es solo cuando hay público. Si no, no es ni siquiera el derecho de la gente a creer, es que estás viendo a gente que no va a cambiar y que solo le vas a causar una incomodidad por muchas veces, o en algunos casos, por lo menos yo lo he visto, por sentirte que ves como yo sé más que tú, ves como yo soy mucho mejor, yo soy racionalista y tú eres un tonto. Este tipo de cuestiones son, digamos que yo las veo como injustas. Cuidado, estamos hablando de las creencias. Cuando alguien quiere actuar sobre sus creencias y puede perjudicar a otro, allí no hay nada que te deba detener. Es decir, la tolerancia es a las ideas, no a las acciones. Si mis tías creen cualquier tontería y sé que no lo pueden cambiar, mira, las dejas en paz. El día que dicen, oye, a tu abuela en vez de llevarla al médico la vamos a llevar con el acupunturista, ahí sí me van a oír. Claro. Ahora, ya que hablaste de maneras de cambiar la forma de pensar, ¿me puedes decir alguna última vez o vez importante en la que hayas cambiado tu forma de pensar, en la que hayas cambiado tu creencia respecto a algo? No necesariamente magufo, respecto a tu opinión en algún otro tema. Por ejemplo, algo que antes creías que era verdadero y ahora es falso. Puede ser una opinión en cualquier campo. Sí. A ver, lo más notable es que yo estaba convencido de una serie de cosas de orden social, como que las mujeres no están accediendo a las escuelas a nivel mundial, que tenemos un problema del hambre que se ha multiplicado, o que la pobreza extrema está creciendo en nuestro planeta. Son 3 puntos que son como lo que todo el mundo comenta y lo que todo el mundo da por hecho. Y a través hay un sujeto que se llama Hans Rosling, que tiene una fundación que se llama Gapminder, y él se dedica a reunir datos a nivel macro y ver realmente qué es lo que está pasando. Y cuando te das cuenta que si los hombres en promedio en el mundo están yendo a la escuela 8 años, las mujeres están yendo en promedio 7, que se ha avanzado, que la pobreza extrema se ha reducido en 200 millones, pese a que somos 2.000 millones más. Es decir, en los años 70 había 1.000 millones de gente con hambre, y hay 700 millones, es una tragedia horrorosa, pero han nacido una multitud de personas a las que estamos alimentando. Que el hambre es posible vencerla. Y estas son cuestiones que realmente rompen todos esquemas de creencias que tenemos muy arraigados socialmente, y que a la hora de ver los datos y decir, es que mira, este es el número de personas que van a la escuela en Pakistán o en Afganistán, este es el resultado del esfuerzo de Malala, por decir a alguien, te cambia totalmente la forma de ver, y además te predispone a ser más cuidadoso con creerle a los medios de comunicación. Entonces son puntos que en los últimos meses a mí me han cambiado muchísimo una percepción social que probablemente era incluso tóxica, porque al final presentar el mundo como un enorme caos lleva en gran medida a la inmovilidad, ¿no? Y ver que se pueden resolver cosas es muy, muy alentador. ¿Tú crees que te has vuelto más optimista respecto a eso? ¿Crees que ha cambiado mucho tu sentir, o es más o menos igual? No, yo soy pesimista, pero los pesimistas recibimos sorpresas agradables. Los optimistas nunca reciben una sorpresa agradable. Pero me he convertido en lo que es un posibilista. Me he convertido en lo que es un posibilista. Ah, claro. Es decir, ¿crees que sí es posible hacer muchas cosas, claro. Claro. Creo que es posible hacer muchas cosas que se nos plantean como imposibles. Sobre lo que acabas de comentar de los aspectos sociales, una curiosidad. ¿Has leído este libro, Una herencia incómoda, el de Nicholas Wade? No. Ah, caramba, porque No. está muy relacionado con lo que estabas comentando, ¿no? Porque es un libro que inicialmente empieza como que está orientado a demostrar que las razas sí existen, que las teorías antropológicas que vienen desde los 50 de Franz Boas, que dicen que no hay razas, que son un constructo nada más,
las rebate, las refuta a tipos como Jared Diamond, refuta las conclusiones, no los datos de Steven Pinker sobre la violencia. Es un libro muy interesante, pero te va guiando incluso hacia el aspecto del éxito y del bienestar de las sociedades en lo económico. Yo he llamado a Sí, Maufería en sí, ese libro Sí, por ciertas no lo cosas y de hecho conozco. me gustaría discutirlo alguna vez en la guía escéptica. Y en el nacimiento de Steven Pinker, que ahorita ya olvidé cuándo fue, pero hicimos un programa, justo comenté que Steven Pinker había sacado un artículo en su página web, y creo que en Economist o en uno de sus diarios, no recuerdo cuál, mostrando evidencia de que sus predicciones de la declinación de la violencia habían mantenido en pie. O sea, él escribió el libro creo que hace 5 años y había mostrado los gráficos de declinación de la violencia. sí. Y 5 años El, después volvió a mostrar los otros gráficos y se había mantenido el decline constante, con obvias excepciones. no, no, De- eso no es lo que Waite le discute a Pinker, ¿no? Él está totalmente de acuerdo con ese diagnóstico que hace Pinker de la violencia. De hecho, cuando Ujú. cita a otro escritor, al historiador económico Jeffrey Clark, y dice que los detonantes de la revolución industrial en Inglaterra fueron, primero, una gran caída de la violencia, de la tasa de homicidios que se pudo medir. Después, una mayor alfabetización, sobre todo de las mujeres. Y tres, una disparada de la población. Entonces, el asunto es que, con lo de Pinker dice, es cierto, Pinker demuestra correctamente que estamos viviendo en un mundo menos violento, pero Pinker hacia el final del libro dice, y yo lo tengo el libro, pero no lo he leído, lo confieso, es muy grande. este, Pinker al final del libro, teniendo toda la mesa servida para llegar a conclusiones más profundas, se niega, dice que eso no puede deberse a causas ni genéticas, ni biológicas, ni evolutivas, ¿no? Se decanta por el lado de la cultura. Y es justamente ahí donde Wade lo critica, ¿no? Precisamente por eso. Mm, yo creo que vamos a hacer un programa aparte para eso porque es el debate que también Julio y yo estábamos discutiendo en el programa pasado sobre la importancia y el típico debate de genes versus ambiente, que muchos personas como Sapolsky, a quien citó Víctor en el programa pasado, dice que claro, es un debate inútil porque en verdad es como decir, hay un ejemplo que me gusta mucho, es como decir, ¿qué determina el área de un rectángulo? El lado, el ancho, perdón, la base o la altura. Y es que ni uno ni el otro, son los dos. O sea, si no tienes la base y no tienes la altura, no puedes determinar el área. Claro, pero hay muchos Entonces, eclécticos que te van a decir, como son los dos, ya es mitad, mitad, 50-50, no, es que no y es, piensan claro, que no es es eso, ¿no? 50-50, claro, no Claro. funciona de esa manera tampoco. Bueno, Yo ¿alguno de tengo el libro por ustedes? PDF, te lo puedo pasar, ¿Qué? pero tengo A el libro ver, ese de Wade. Iván, dime algo sobre lo que has cambiado tu forma de pensar y que antes creías verdadero y ahora es falso. Y no digas que fue la vez en que creíste que estabas equivocado. Bueno, mira, tú sabes que uno de mis hobbies es investigar este asunto de la historicidad de Jesús de Nazaret. Y yo he pasado por muchas etapas en esa investigación, porque, por ejemplo, como muchos, por una ocasión mediática y de difusión, a mí me empezó a remecer este asunto, que realmente es una basofia, un pseudo documental que es Zeitgeist. eh, pero de todas maneras yo me decía hace varios años, ¿no? Cuando ese documental salió, yo me dije, no puede ser, o sea, yo no me creo ninguna de esas tonterías de que caminaba sobre el agua, de que resucitó, de que multiplicaba los panes, pero perfectamente yo asumía la postura que muchísimos, incluso escépticos o ateos o no o antiteístas o irreligiosos piensan, ¿no? Que bueno que había tantos profetas ahí, en esa época y en ese lugar, que bien pudo haber uno que se correspondiera con esa historia que está en los evangelios, así que no me hago problema por eso, pero no es un Dios para mí, ¿no? Pero digamos que asumía y me parecía pues jalado los pelos que se dijera que ese personaje no había sido histórico, ¿no? Entonces, pero eso me llevó a leer y lamentablemente cuando uno es jalado por estos asuntos más mediáticos, normalmente empieza leyendo las peores fuentes, o sea, ya tienes, Saigas, que es una porquería, ¿no? Después eso me llevó al libro de Timothy Frick y Peter Gandhi, The Jesus Mysteries, Los Misterios de Jesús, que también es conspiranoico, pero que no es del todo equivocado, pero que tiene muchas argumentaciones incorrectas, como las de Zeitgeist precisamente, algunas que están en Religulous, por ejemplo el documental de Bill Maher.
Entonces, y sin embargo, esas argumentaciones me empezaron a inclinar mi criterio hacia el lado miticista que le llaman de Jesús de Nazaret, pero cuando yo me sentía ya más enfocado en ese lado, también empecé a darme cuenta que de ese lado hay muchos argumentos malos. Y entonces también empecé a abandonar varias de esas argumentaciones. Y sin embargo, a pesar de que pienso que en el balance de que definitivamente este personaje es un invento político y cultural tardío, ¿no? También pienso, he llegado a pensar que en verdad era inevitable que una corriente como el catolicismo triunfara, que había muchas presiones sociales que hacían necesario un movimiento de este tipo, pero que obviamente la politización llegó a tales extremos que bueno, terminó retrasando el desarrollo científico por 1000 años, como dicen, ¿no? Entonces, eh, Entonces, digamos que he abandonado parte de los argumentos. No te voy a decir que pienso que es un personaje histórico. Definitivamente cada vez estoy más seguro de que no lo es, pero los argumentos son diferentes, las explicaciones son diferentes y no basta pues con verte un documental de esos o leerte un librito bestseller, ¿no? En verdad, ¿no? sí, Va por eso, mucho más profundo. por eso yo en en ese tema ni me meto, porque es demasiada información y como que demasiadas cosas no posibles de conocer. Por otro lado, ya el determinismo, pues, ¿no? O sea, yo creo, yo tengo una visión de la historia que absolutamente todo lo que ha pasado ha tenido que pasar para que podamos llegar a donde estamos ahora. No que deba pasar como que el destino o que Dios o un plan divino, sino que si es que no hubiera pasado de la manera en que pasó, pues no tendríamos la realidad que tenemos ahora. Es un poquito tautológico también. Bueno, Adrián, ¿tú en qué cosas has cambiado tu manera de pensar? No sé muchas cosas, pero creo que lo que me parece más... Perdón, no estaba grabando, ahora sí. Decía que muchas cosas, pero que lo que me parece a mí más fuerte ha sido un cambio ideológico, ¿no? O sea, empezando por el mismo concepto de ideología, que yo antes le daba mucho más valor que el que tiene, que creo que tiene ahora, ¿no? Me parece que la ideología está más o menos al mismo nivel que cualquier otra creencia que no tiene mucho fundamento. O sea, es como una Que la respuesta... ideología es otra magufería. Sí, o sea, en parte, porque es una respuesta a priori, o sea, una respuesta a cualquier pregunta antes de realmente haberte puesto a pensar en las evidencias que tienes presentes, ¿no? Entonces, Claro, y tiene todas las pero, características. Continúa. sí, no, pero por eso, antes yo sí le daba un cierto valor a la ideología de cada persona. Ahora lo asumo como una parte, por decir, Dicho eso, inevitable ¿cómo de escuchar? las personas, pero... Sí. No, pero nada más, ahí queda, ¿no? O sea, no me parece que tenga mucho valor. Aunque me parece que sí, o sea, como dije, es inevitable y que partiendo de ahí uno puede darse cuenta por dónde van sus propios sesgos, ¿no? Eso también es muy importante, y es algo que también he dicho acá. Acá usualmente, por ejemplo, cuando ustedes hablan de sí, que el cristianismo es y los cristianos no tienen pensamiento crítico, pues la gente que sigue una ideología política tampoco lo tiene, o una ideología cualquiera, porque una base y en el centro de las ideologías está precisamente no hablas de la ideología. Bueno, que diga, no cuestionas la ideología. Esa es la primera regla de tu ideología, no la cuestionas, es un dogma, como el dogma religioso, simplemente es un dogma ideológico. Y cualquier cosa que contradiga la ideología se somete a ella. La ideología mata todo, ¿no? Julio, ¿tú en qué has cambiado tu forma de pensar? Algo que ya les conté, creo que es lo de las vacunas. Ah, Sí, eso cambiaba hace de hace un año y medio hacia acá. Sí, pues tenía esa duda de si las vacunas causaban daños. Y sin investigar, sino solo por lo que Aurora me había puesto el bicho hace tiempo. Pero Ya sí, sé, ya cambié sé, ya sé en qué cambio de opinión. a ver, Eh, ¿qué? He levantado la mano, como si estuviera en el colegio. Yo antes pensaba, hasta hace unos, no sé, 2, 3 años, pensaba que todas las grasas, o sea, absolutamente todas las grasas eran malas. Y esa es otra de las cosas de cultura popular, que en general eso es lo La que se dice, ¿no? lipofobia. Sí. Claro, y
eso es algo que te dicen los comerciales y es porque todos los productos tienen cero grasa, ¿no? Aunque sean agua. Otra cosa que he cambiado de opinión también. Es una nada más. Ya, dime. Solo porque No, eres ya mi cambié de hermano. opinión. No, que yo pensé que Estuviste sabía... pensando toda la noche, ¿no? No, si no me come. Yo pensaba que sabía algo de nutrición, pero me he dado cuenta que no sabía. Más bien, ahora, a mí, respecto a eso, más bien me he dado cuenta que prefiero no leer tantas cosas respecto a nutrición porque es algo demasiado inexacto y prefiero quedarme con lo que funciona. O sea, si me cae mal, no lo como, si me cae bien, lo como, Claro. si es que no es algo completamente malo, lo como y se acabó. Sí. Y simplemente ya no leo blogs, ya no leo entradas, ya no leo ni papers. Porque la información es tan difusa y cambia tanto y es tan mal controlada que no. Ahora, algo sobre lo que sí he cambiado, yo he cambiado mi punto de vista político un poco. Que vamos a hacer un programa político, no es, pero... ¿cómo se dice, no? Yo he cambiado mi punto de vista respecto a las regulaciones o a las leyes que deben ser. Yo antes era muy individualista en el sentido de que yo creía que no va a haber ninguna regla para absolutamente nadie. O sea, como tú dijiste, casi selección natural, ¿no? Saca los signos de advertencia de todos los productos y los tontos tendrán que morir de alguna manera, ¿no? Saca el signo de cuidado y alguien meterá la mano donde no debe y se morirá. Y eso es casi selección natural. No tan salvaje, no era tan salvaje. Y algo en lo que me gusta haber cambiado de opinión es que es una de las virtudes de la racionalidad, es que estoy cada vez menos segura de las cosas que creo. O sea, la probabilidad de certeza de mis creencias antes era casi 90, ahora casi todas no llegan a 50. Las probabilidades de certeza han bajado pues mucho en el último año, o los últimos 2 años, no sé. Bueno, y ahora regresando a eso, a la última pregunta, Mauricio, ¿sigues ahí? Sí, Lo sí, perdimos. sí. Ya. No, aquí está. La última pregunta. ¿Te riges por algunas reglas o principios? ¿Tienes algunos principios inamovibles? ¿Tienes tus propios mandamientos? Por si acaso. Bueno, no los llamaría yo mandamientos. Creo que hay una serie de reglas morales fundamentales que además están derivadas de nuestra propia evolución, de nuestro propio éxito como especie. Aquí siempre me gusta recordar que no olvide nadie que hasta hace no muchos años éramos comida. Nosotros éramos el almuerzo más lento de la estepa africana, ¿ok? Éramos el almuerzo de todos. Y lo que ha logrado que seamos una especie que ha desarrollado una serie de capacidades ha sido fundamentalmente la solidaridad, la capacidad de transmitir cultura, el altruismo, que ya se puede ver en primates y en animales, digamos, que consideramos inteligentes, siempre y cuando nadie me pida definir inteligencia, porque nos metemos en un pantano Y eso es lo que le da del alergia que a no los se, libertarios, ¿no? del que no se sale. Pero bueno, tratar de no, la regla de oro sigue funcionando. No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Trata de no hacer daño gratuitamente. Defiende lo justo y defiende al que está más desprotegido. Y no porque seas extremadamente moral, sino porque si una sociedad puede proteger al desprotegido, sabes tú que el día de mañana, si te toca estar desprotegido, van a sacar la mano por ti. Esta es una de las esencias de la vida en sociedad como la hemos organizado nosotros. Y tratar de no mentir, lo cual es tratar de no mentir en las cosas relevantes. Todos somos pequeños mentirosos y la mentira es el lubricante social más eficaz. Si todos dijéramos la verdad todo el tiempo, eso sería un desastre y nos matamos todos en cosa de días. ¿Te gusta mi ropa? Sí, está preciosa. Y este tipo de cuestiones pero no, de no mentir Por eso no en tengo las amigos. cuestiones importantes. Y Pues, saber Hablando de eso, pues. ¿Cuándo? y quizás lo más importante que he aprendido como un principio básico es que cuando no sabes, aprende a decir no sé.
Vivimos en un mundo que le tiene mucho miedo a decir no sé, entonces todo el mundo es experto súbito en todo. Y yo me he forzado toda mi vida a poderle decir a la gente, pues mira, no tengo idea, discúlpame, busca otra persona que lo sepa. Comenta. Justo estábamos hablando de eso la otra vez con los muchachos en el programa pasado, ¿no? Cuando decían que Aurora y Luciana que no les gusta para nada hacer intercambio de pleasantries. Innecesario. Como, claro, es como, ¿cómo estás? Bien, pero si no estás bien, ¿por qué tienes que decir que estás bien? pero dije que lo entiendo por qué funciona. Pero lo de las mentiras... Porque no quieren saber cómo estás. Claro. Sí, la persona que te pregunta no quiere saber cómo estás. Claro, yo sé, y hablamos de todo eso. Yo sé que cuando te preguntan cómo estás, en realidad no quiere decir cómo estás, quiere decir, oye, te reconozco como ser humano, no te voy a apuñalar, mira, si te pasa algo, te voy a proteger. ¿Sabes qué? Arriesgo un poco, pero no toda mi vida por ti. En un programa pasado no pude comentarlo y hace tiempo lo escuché a este comentarista, a Guillermo Yacosa, ¿no? Que comenta por acá en Lima, tiene sus programas, y él contaba que de niño se reía muchísimo con un tío suyo, ¿no? Que cuando lo saludaban, ¿no? Este tío respondía, ¿no? Muy corto, o sea, con un ademán muy cortés, extendía la mano y todo, pero siempre decía estupideces, o sea, decía o sea, cuando en lugar de decir buenos días, cuando le preguntaban, él respondía al saludo diciendo me he rascado la cabeza o cosas así. Y entonces y la gente no se daba cuenta de que lo decía, ¿no? Entonces dice que él de niño le encantaba estar cerca de su tío porque estaba atento a ver qué idiotez iba a decir y se reía de ver que la gente no le prestaba atención, ¿no? Y él decía así, Puchiva, voy a empezar a hacer eso. Ese experimento lo hizo alguna vez George Bernard Shaw, el dramaturgo, y que en una ocasión, para demostrar que la gente no hacía absolutamente ningún caso, fue una fila de gente a saludarlo. Él era toda una celebridad en la Gran Bretaña, y a todos los que saludó les dijo: esta mañana he matado a mi madre, y todo el mundo le dijo tanto gusto como yo, y nadie se enteró de lo que había dicho. Pero ya, es por eso mismo que en el programa pasado hablamos sobre cómo estas como cosas sociales a mí me parece que no tienen sentido, pero las entiendo la funcionalidad, entiendo, como tú dijiste, el pegamento social y todo esto, pero no tienen mucha lógica en sí misma. Pero sobre la mentira me parece que sí es importante. ¿Por qué? Porque si permites pequeñas desviaciones o pequeñas como... Si tienes una regla y permites pequeñas faltas a esa regla, pues eso hace que a la larga te sea más fácil permitir grandes faltas. Y precisamente esa es la idea de tener un código penal y que no tengas que evaluar cada caso independientemente. Es una trampa, es una gran trampa, porque en verdad parte de la evolución del Homo sapiens implica una fuerte normatividad, ¿no? O sea, la tendencia a seguir normas, a castigar a los que no las cumplen, pero por otro lado, la clave y la base de toda socialización es la mentira. Entonces claro, es un gran problema. Pero mi punto es que es mejor es mejor errar por el lado de el no romper la regla. Porque por último, todos, y hablamos acá también del programa de los sesgos cognitivos, y que usualmente tú crees que, bueno, con las mentiras sociales, de repente no, hola, ¿cómo estás? Bien, pero en verdad no estás bien porque acabas de matar a tu madre, ¿no? Pero con las mentiras más profundas, de repente tú crees que estás mintiendo para, entre comillas, ayudar a alguien, pero en verdad de repente no lo estás haciendo por eso, ¿no? O incluso el cristianismo, ¿qué más es el cristianismo? No es una gran mentira, pero de repente tú crees que le estás diciendo a tu hijito que existe Dios porque así no se va a sentir tan solo cuando se quede en su casa en las tardes, ¿no? Entonces, yo creo que permitir las mentiras y no tener un buen sistema de saber por qué es que haces lo que haces, a la larga es perjudicial. Bueno, vamos a cerrar el programa. Muchas gracias, Mauricio José, por acompañarnos. Quisiera saber si estás con tiempo para jugar ciencia o ficción con nosotros. Vale. ¿Sí? Ya, entonces vamos a jugar. Ahora, recuerden, todos anímense. Vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ya. Hablando de las mentiras. Sí. ¿Qué? Hablando de las mentiras. ¿Ciencia ficción? Yeah. Ah. Pero ustedes no gritan de verdad.
¿No gritan con su corazón? Ya les Campanita estoy depende de escribiendo ustedes. Ahora vamos Ya. a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa, y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy son los alimentos. Número 1. La fruta milagrosa tiene la capacidad de darle sabor a piña a todos los alimentos que se ingieren después de probarla. Número 2. En Japón hay un tipo de pimiento en el que 1 de cada 10 es picante. Número 3. Una nueva alga tiene sabor a tocino cuando la fríes. Bueno, Mauricio José, puedes ir primero. Tengo que responder a la No, pero prim- tienes que explicarle ¿Puedo el Tienes juego. que, tienes que elegir la que es falsa, la que tú crees que es falsa. Claro, hay 2 verdaderas y una falsa. Hay 2 verdaderas y una falsa. Sí. La que me parece menos plausible es la número 3, por supuesto. A ver, la 1 existen una serie de sustancias curiosas que hacen que tu percepción del sabor cambie radicalmente. Recuerdo alguna sustancia que al consumirla, al ponerla en la lengua, un limón te sabe extremadamente dulce. Entonces, el primero no es implausible. El segundo es mucho más plausible, sobre todo porque es lo que les pasa a los mexicanos cuando se van a Europa con sus chiles muy contentos, su ají, y luego lo plantan aquí y luego descubren que empiezan a perder potencia. Y de hecho, en España hay unos pimientos que se llaman pimientos del Padrón, que dicen unos pican y otros no. Es decir, y cierto, los asas y te comes 4 o 5, vas muy bien y de pronto te encuentras uno que es como el peor ají que te hayas metido por la cara. Entonces el segundo no solo me parece plausible, sino que lo conozco experimentalmente. Así que la 3. ¿Quién sigue? O sea que la 3 sí. Bueno, Ya, Iván, a sigue tú. veces sí, a veces el conocer un poco más de información más te confunde más que otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, a mí esto de la fruta milagrosa que le da sabor a piña, yo, por ejemplo, hace un tiempo leí una noticia que en África habían encontrado no sé, no recuerdo si era una fruta, me parece que sí, que lo que hacía realmente era eliminar el sabor amargo. O sea, no es que le daba sabor a piña a las cosas, sino que eliminaba el amargo. Entonces podías comerte cualquier porquería que es nutritiva, pero que no la comes porque sabe un asco, ¿no? Entonces ese era el principal potencial y bueno, se supone que estaban investigando, que de repente iban a sacar algo de eso. Entonces, eso, si la número 1 se inspira en esa noticia, entonces definitivamente no es la noticia porque no es lo de piña, sino quitar lo amargo, ¿no? Ahora, lo del pimiento que uno acá, ese sí me parece perfectamente, ¿no? Posible, no le veo nada raro a eso. Y lo de la alga que tiene sabor a tocino cuando la fríes, bueno, también el someter a calor algún tipo de ingrediente a veces también le cambia, ¿no? Alguna condición, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la zanahoria es muy sana cuando tú así cruda la rayas, ¿no? Le echas tu aceite de oliva y la consumes así, pero cuando la sancochas, cuando la hierves un poco para que esté suavecita y todo, ya le hiciste trepar el índice glucémico, ¿no? En Oye, varios cuerpos, entonces puede darse eso y de hecho se vuelve un poco dulzona. Entonces, que algo pase así me parece, ¿no? Yo me iría por la 1, ¿no? En fin. oye, solo para hablar de eso, yo he dicho que ya no estoy buscando cosas en blogs de nutrición, pero yo había leído en algún lugar que la vitamina A se absorbe mejor cuando la zanahoria está un poco cocida que cuando está cruda. No estoy diciendo que sea cierto, he dicho que lo he leído en algún lugar, estoy levantando mis manos, y por eso es que ya no leo cosas sobre nutrición. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Está como el meme de ay sí, ay sí. Ah, alguien nos comentó eso. Me pusieron, ay sí, ay sí. Bueno, Escucho bueno, la guía Adrián. escéptica y me creo racional. No, participo en la guía escéptica y me creo racional.
Adrián. Bueno, a mí me parece la 2 la más plausible, ¿no? Y de ahí entre la 1 y la 3, a mí me parece que hay un truco, que lo que pasa es que a la piña la llaman a veces la fruta milagrosa, ¿no? Entonces me parece que hay un juego de palabras para engañar y que por ahí la uno es la falsa. Y la 3 sí podría haber algo con sabor a tocino, no me parece raro, ¿no? Entonces yo voy por la 1. A ver, Julio. Yo voy por la 1. Me parece que la fruta milagrosa hace otra cosa. Y sí, voy por la 1. Escucha, rápidamente, la 2 me parece posible, me parece raro, pero por lo mismo es demasiado fácil, me parece demasiado fácil. La 3 sí, de hecho una vez alguien me dijo que había una persona que puede hacer, que hace platos vegetarianos con diferentes verduras y usa diferentes condimentos y hace que sepan a carne, solamente usando verduras. No me parece extraño porque muchos sabores de platos típicos son simplemente condimentos. La fruta milagrosa, si es que es la piña, tiene completo sentido, entonces podría ser. Y como no estoy segura, me voy a ir por la 2. Aparte que ya dije que mi consideración de seguridad respecto a las cosas es muy baja y respecto a cosas nutricionales es más baja aún. Así que me voy por la 2 porque creo que nadie la ha agarrado. Para que Luciana no gane. Pero solamente no va para que Luciana no gane. Número 2. Pesada. Rayos. En Japón hay un tipo de pimiento en el que 1 de cada 10 es picante. Y es ciencia. Ajá. Este pimiento Bueno, se llama shishito. Chisito. Ujú, shishito. Y se cree, no es seguro, pero por lo que he pariente del leído, se Dorito. cree que salen picantes debido a la iluminación que se le da a estos pimientos. ¿Eh? Claro, se explicaría Extraño. que tenga variabilidad alta ahí. Ujú. Pero por la iluminación. Entre otros factores de estrés también. Ya, claro, porque es un mecanismo de defensa. Interesante. Número Siguiente. 1. La fruta milagrosa tiene la capacidad de darle sabor a piña a todos los alimentos que se ingieren después de probarla. Y es ficción. La fruta milagrosa... Ajá. Gané. Oh, le acerté después de un montón de tiempo. En verdad las dejé ganar. Pero no sé Porque si- ya habías ganado 2 veces Es una seguidas. mentira piadosa. Sí, exacto. ¿Ven que sí sé socializar? La fruta Continúa. milagrosa en realidad tiene la capacidad de volver dulce los alimentos ácidos que se ingieren después de probarla. El efecto dura aproximadamente 30 minutos y su nombre raro es Syncephalum dulcificum. Y es Les cuento una anécdota porque yo Sí. sabía que si era la misma fruta La de milagrosa que yo África. conocía y parece que la conocía Mauricio también. Bien. Es como un berry, ¿no? una baya. Claro. ¿La has comido? Le he comido. Mi amigo una vez hizo una fiesta, y cuando estaba en Estados Unidos, un amigo hizo una fiesta, trajo Miracle Berry, invitó a todo el mundo y Porque cortó pensaba- limones para ver qué pasaba. Y los limones sabían más o menos como naranja. Anda, yo también quiero probarla. No confundir con Miracle Mushroom. Bueno, y número 3, una nueva alga tiene sabor a tocino cuando la fríes. Es ciencia. Es una alga que han desarrollado los científicos de la Universidad de Oregon y tiene sabor a tocino cuando la fríes y también tiene el doble de valor nutricional que la col. Sí, Que la col. Oye, pero eso es una comparación muy monstruosa. eso es lo que decía en la noticia. Tiene más calcio que tu pared. Yo siempre me pregunto por qué siempre hacen verduras con sabor a carne y a nadie se Sí. le ocurre hacer un filete con sabor a brócoli, ¿no? Es un poco extraño. Pequeña duda.
Ay, pollo con sabor a coliflor, no sé, ¿no? Ahora, no me sorprendería que hubiera. No me sorprendería completamente. De repente en Japón. Bueno, está bien, ganaron. Alégrense. Bueno, Bueno. si la araña pollito le llaman así porque cuando la fríes sabe a pollo, entonces perfectamente un alga puede saber a tocino. Hay una conferencia del BAFES, del Bad Ad Hoc Hypothesis, que es una conferencia entre comillas de mentiritas. Puse mentiritas entre comillas, no, de mentiritas, sin comillas. En la que presentan hipótesis descabelladas. Y una de las hipótesis de esta conferencia es que muchos animales han desarrollado un sabor a pollo. ¿Por qué? Porque estos animales quieren ser tratados como pollos para que los ¿cómo? Farming, para que los cultiven, no sé cómo cultivar con los animales, bueno, para que los críen y los hagan reproducirse. Entonces, es por eso que la gente cuando prueba cosas diferentes dicen, sí, sabe a pollo, porque los animales han desarrollado una característica evolutiva para saber a pollo. Bueno, le voy a poner el enlace para que vean. Conmigo perdieron porque ya yo no como pollo, así que yo tampoco como pollo. Y Julio tampoco. no me parece, Julio tampoco no me como parece, o sea, a veces nada más, pero no me parece un gran mérito que algo sepa a pollo, la verdad. Bueno, pero es su gracia. Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. Mauricio, ¿tienes una cita para nosotros? Sí, podría tener muchas, pero elijo una de Giordano Bruno, que dice: la verdad no cambia porque sea o no creída por una mayoría de la gente. Yo pensaba que Es un concepto que se ha repetido en otras muchas formas, pero es interesante que el señor que para todo efecto práctico inventó la libertad de pensamiento y pagó con su vida, lo comentara en uno de sus libros. Sí, yo pensaba que Giordano Bruno iba a decir algo como la verdad quema, ¿no? Pero bueno. Me gusta esa cita. Bueno. Y Giordano Bruno me dio ¿La verdad que no? mucha pena. Por eso no puedo ver el capítulo 1 de Cosmos. Siempre termino llorando. Sí, cierto. A mí no me gustó mucho el nuevo Cosmos. Ahora se los puedo decir de verdad, porque no saben que no vamos a mentir. Bueno, sí, es verdad, ¿no? De nuevo, tenemos que aprender que solo porque tú quieras mucho que algo suceda, no va a suceder. La realidad es algo que no es afectada ni por ti ni por muchos, ni porque se junten todos de manitos y empiecen a pensar en lo mismo, pues no van a cambiar la realidad. Así concluye la edición 42 de la Guía Escéptica. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Gracias. Y recuerden, Gracias, Mauricio. Gracias. Y recuerden escribirnos al correo con sus mensajes y correcciones al correo guiaescéptica@gmail.com, de frente al inbox de la página de Facebook donde estamos como Guía Escéptica, entrar a la página web guiaescéptica.org y nada más, tú tienes que decir algo, ¿no? ¿Nada? Suscríbanse. Sí, suscríbanse a iTunes, a iVoox, iTunes para Apple, a los que señalizan que tienen plata para comprar celulares que están sobrevalorados, y que están hechos por personas que también están sobrevaloradas, que ya hablaremos de Steve Jobs en algún programa. Y nos vemos y nos escuchamos en el programa 43 de la... ¡Qué envidiosa! Sí, y Chao. nuevamente Chao. muchísimas ¿Qué? gracias, Sí. doble gracias a Mauricio, porque acá son las 9:30 de la noche, pero allá son las 3:30 de la mañana. Muchísimas gracias por eso. 4:30. ¿A cuánto? Las 4:30. ¿Cuatro? 4:30. Uy, 7 horas, pensaba que eran 6. Mauricio. No, pero Mauricio me ha dicho que él vive de madrugada, ¿verdad, Mauricio? Sí, habitualmente me duermo a las 5, así que no se preocupe. Bueno. Claro, Mi sueño de belleza no va a padecer. Sí. Ya, Mauricio, gracias. Sí, ya, gracias. Gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Sí, vamos a